En Informe Pastrán TV conversamos con el doctor Paulo Speller, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, sobre su visita a Nicaragua. Hablaremos de educación, ciencia y cultura. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, un gusto saludarlos este día viernes 24 de febrero del año 2017. Sean todas y todos bienvenidos al programa de hoy. Vamos a tener un programa muy interesante con nuestro invitado de esta mañana. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes. La revista Forbes, que es una revista muy importante, de mucho prestigio internacional, dice que Nicaragua se está desarrollando de la mano del presidente Daniel Ortega. Destaca o reseña que en los últimos 10 años el gobierno sandinista se ha caracterizado por un crecimiento económico de entre el 4.9 y el 5%, y este año las perspectivas de crecimiento, dice Forbes, para Nicaragua son muy buenas, un crecimiento superior al resto de los países centroamericanos, igual que República Dominicana, y que las exportaciones este año pueden recuperarse y los programas económicos se van a seguir manteniendo. En las noticias internacionales no habrá deportaciones masivas ni usaremos al ejército, dijo en México ayer el alto cargo del gobierno de Donald Trump, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, quien se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto, se reunió con altos cargos también del gobierno mexicano, llegó a tratar de calmar los ánimos, aunque los mexicanos le dijeron al secretario de Estado Rex Tillerson que las últimas declaraciones y decisiones unilaterales del gobierno de Donald Trump tiene irritados a los mexicanos. No se hará uso de la fuerza militar en los operativos de la frontera, dijeron los norteamericanos, pero han sido muy claros en que habrá deportaciones de inmigrantes, expulsiones y que el muro va. No dijeron ahora que lo va a pagar los mexicanos, pero sí que va a hacerse en el menor tiempo posible, porque ellos dicen están tratando de controlar la inmigración. El Papa Francisco desde el Vaticano ha sacudido al mundo católico al criticar a aquellos católicos que tienen una doble vida, y quiero ver íntegramente este regaño del Papa a los católicos previo al inicio de la Cuaresma. El Papa dice que hay algunas personas que se declaran muy católicas, hacen negocios sucios y se aprovechan de la gente. ¿Qué es el escándalo? Es decir una cosa y hacer otra en la doble vida. Yo soy muy católico, voy siempre a misa, pertenezco a esta u otra asociación, pero mi vida no es cristiana. No pago justamente a mis empleados, me aprovecho de la gente, hago negocios sucios, criticó el Papa. Y dice que muchos católicos son así y por eso se escandalizan. Incluso dijo, es mejor ser ateo que un mal católico. Esto ha sacudido a los católicos en diversas partes del mundo. Además, entre otras noticias, el escándalo de Odebrecht pica y se extiende. Ahora resulta que esta transnacional brasileña financió la campaña electoral de Ollanta Humala en el Perú con $3 millones. Las donaciones se hicieron a petición del Partido de los Trabajadores de Brasil, del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, y algunas fueron entregadas personalmente a la esposa de Humala, Nadine Heredia. Esto está complicando la situación en Perú. Recuerden que ya hay un presidente que está siendo buscado, Alejandro Toledo, también por recibir sobornos de esta transnacional brasileña, y ahora Ollanta Humala, quien acaba recientemente de dejar el cargo, va a ser procesado, acusado, investigado por corrupción en aquel país. Y finalmente, decenas de muertos ha dejado un ataque suicida en Siria, un masivo ataque perpetrado por los terroristas de ISIS en una localidad al noreste de Siria. 53 personas muertas y 60 heridas es lo que se está reportando de última hora. El ataque fue con coche bomba y tuvo lugar en la localidad de Sousian, de acuerdo con un funcionario turco que ha dado la noticia. Estimados televidentes,
Vamos a hacer una pausa y regresaremos con el doctor Paulo Speller. Ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Universidad Humanista te invita a ser parte del futuro de nuestro país. Ofrece las carreras de Administración de Empresa, Contabilidad y Finanzas, Derecho, Farmacia, Ingeniería en Sistema, Técnico en Diseño y Producción de Moda. La Universidad Humanista está ubicada en Jinotepe, frente al Parque Universitario, en Managua, del Comisariato Policial Plaza El Sol, 5 cuadras al norte. Y ahora, estamos en Rivas. Pregunte por nuestro programa de becas. Nosotros tratamos de mantener aranceles populares, pero con calidad académica. Somos el presente del futuro. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño. Y así como imparcial. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por su sintonía. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieren comunicarse con nosotros esta mañana, enviar sus comentarios, si tienen alguna inquietud de preguntarle a nuestro invitado de esta mañana. Antes, anoche hubo un evento de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua, ANCHAM, en donde fue condecorado, homenajeado Roberto Sansón Caldera, presidente de ANCHAM, quien ha dejado el cargo a Álvaro Rodríguez y una nueva junta directiva. Fue objeto de una condecoración, de un homenaje. Departimos ayer con el embajador de Colombia, otros embajadores de Alemania, los distinguidos invitados especiales, importantes discursos salientes y entrantes de ambos dirigentes de ANCHAM a favor de la institucionalidad del país, la democracia, el libre empresa, el libre comercio, que pidieron que haya elecciones transparentes, justas, competitivas de este año, las elecciones municipales, y todos están pendientes también de lo que va a ocurrir con el memorándum de entendimiento que se va a dar a conocer entre la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Nicaragua el próximo martes 28. Ahí tienen ustedes a Roberto Sansón recibiendo la condecoración y después una medalla que le fue impuesta por parte de los directivos de ANCHAM. Felicidades a Roberto por ese merecido reconocimiento. Quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Paulo Speller. Bienvenido al programa. Él es secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. Bienvenido. Está en una visita oficial en Nicaragua. Muchas gracias. Sí, aquí estamos desde hace 3 días ya casi. ¿Viene de Brasil? Soy brasileño, ahora estoy en Iberoamérica. La Secretaría General está en Madrid y tenemos 17 oficinas en toda América Latina y en el Caribe. ¿Cuál es su visita, cuál es la misión de su visita a Nicaragua en estos días? Bueno, la cumbre iberoamericana se va a celebrar en Centroamérica en el año 2018 y en ese sentido queremos priorizar Centroamérica. Ahora estuvimos en una reunión con la presencia de los ministerios y algunos ministros, por cierto, de educación de Centroamérica. Estuvimos ahí durante 2 o 3 días trabajando intensamente con organismos internacionales también,
para buscar justamente cuáles son las prioridades. Queremos llegar al año 18 con nuestras conferencias de ministros de educación, de ciencia, de cultura, que son preparatorias de la cumbre, pues con los temas que sean más pertinentes para la región y que puedan repercutir en el resto de Iberoamérica. Esa es la idea. Entonces aquí estamos en Nicaragua con este sentido. ¿Ya se ha reunido con algunas autoridades del gobierno? Sí. ¿Va a hablar con qué otros sectores? ¿Cómo no? Ayer estuvimos con el canciller, con todo su equipo ahí en Cancillería. Después estuvimos en CNU con el presidente del Consejo, el profesor Talavera, Telémaco. Compartimos ahí algunas prioridades, firmamos un convenio y estamos ya con dos prioridades importantes en las que estamos trabajando. Una que es la universidad virtual y a distancia, que es algo extraordinario que puede contribuir mucho para la educación del país, y también en un programa de movilidad para estudiantes universitarios. De hecho, ya la echamos a andar en otros países y ahora Nicaragua se suma. Hoy vamos a estar en la UAM, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, para firmar un convenio e incorporarla también a este programa. O sea, Nicaragua va a recibir estudiantes de otros países, va a enviar estudiantes para un periodo académico. Es un intercambio. Es un intercambio, exactamente. A la península ibérica, a Sudamérica, a Centroamérica, al Caribe, a México, o sea, entre todos los países estamos llevando este programa, que es el programa Paulo Freire, un homenaje al educador, mi tocayo y mi paisano, pero no por eso, eso ya estaba de antes. Evidentemente. Esta universidad en línea se acaba de inaugurar recientemente, ha abierto matrícula. ¿Cómo la valoran ustedes? Muy bien, es una iniciativa que ha dado resultados muy positivos. Yo he estado involucrado en la iniciativa brasileña cuando fui rector de mi universidad. Creamos la Universidad Abierta de Brasil y eso tiene un impacto extraordinario porque la universidad virtual o abierta o en línea, como se llame, tiene una preocupación muy fuerte con los materiales, como pues trabaja a distancia, pues tiene que asegurar que los materiales, los libros, etcétera, sean de excelente calidad. Y hoy día, con la tecnología que tenemos, se puede pues asegurar una calidad mucho mejor. Entonces son programas de altísima calidad y tiene un componente que es importantísimo. No estamos tratando con niños y con adolescentes como en el sistema regular de enseñanza. Son adultos, son trabajadores, son padres de familia, madres, como nosotros, que están altamente motivados a trabajar, estudiar durante el fin de semana, en la noche, y entonces los resultados pues son mucho mejores. Ahora, en Brasil supongo que una ventaja que probablemente no tenemos en Nicaragua, al arrancar esta universidad en línea, es la velocidad del Internet y los costos del Internet, que aquí son muy altos. Eso deberá ser un reto a resolver en el futuro. Es un reto, pero nosotros cuando empezamos en Brasil, la tecnología que usamos era esta, el negro sobre el blanco. O sea, eran materiales que se preparaban, manuales, que se enviaban por correo, y de hecho así nace la educación a distancia, por correspondencia, ¿no? Y así empezamos, y con una altísima calidad en un programa de formación de profesores de nivel superior, que no lo teníamos. Y lo logramos y eso tuvo un impacto muy positivo en el desempeño escolar en toda la región en la que trabajamos, que fue en el centro de Brasil. Entonces, claro, la tecnología es un reto, hay costos, pero estos costos tienden a bajar progresivamente, como han estado bajando, y la tecnología cada vez más se expande con avances que hay, con inversiones mucho más bajas. Entonces, seguramente que también en Nicaragua muy pronto lo vamos a tener en todos lados, y mientras tanto se trabajan con telecentros, o sea, locales, ya sea en el local de trabajo, en algunos centros comunitarios, donde llega la internet y ahí lo pueden trabajar. Ahora, una opinión de la Organización de Estados Iberoamericanos es muy importante. Ustedes han estado conversando con autoridades del Ministerio de Educación de Nicaragua. ¿Cómo han podido evaluar o valorar someramente el trabajo que ellos están realizando en Nicaragua? Es un trabajo muy serio. Nicaragua impresiona mucho en el contexto latinoamericano hoy día. Es una isla de paz, una isla de prosperidad, de crecimiento, y hay un trabajo continuado en educación. Lo que tenemos que entender
como en otros países de América Latina, es que la línea de base es muy baja. O sea, hubo problemas en el pasado y hay un avance continuo, permanente, o sea, hay una continuidad en este crecimiento. Eso es lo más interesante. Lo que la OEI, nosotros ponemos es que hay que meter el pie en el acelerador. Tenemos que ir más rápido porque empezamos demasiado tarde. Los del norte empezaron hace 200 años y nosotros ahí estuvimos, con sociedades tradicionales basadas en el trabajo esclavo, y hasta 200 años después de la Revolución Industrial fue cuando nos dimos cuenta y empezamos a construir la escuela pública y a crear una estrategia de desarrollo para nuestros países, y ellos siguen creciendo. Bueno, eso quiere decir que nuestros países, Nicaragua no escapa de eso, tenemos problemas estructurales históricos. Sí los tenemos, pero también estos problemas estructurales históricos representan grandes oportunidades para inversión, por ejemplo. Y tenemos pues ejemplos muy claros en nuestros países de cómo eso se puede lograr. Pero yo creo que en este momento, donde hay un tensionamiento, como vimos en tus noticias hace poco, entre el norte y el sur, de la búsqueda de una integración más efectiva entre nosotros, entre los países latinoamericanos. Esta debería ser una oportunidad. Yo creo que sí. Pero lo que vimos, no lo presenté hoy, pero lo vimos, un análisis, si mal no recuerdo, en la BBC, dice que los centroamericanos han dejado solo a México con este conflicto con Estados Unidos, porque nadie quiere alzar la voz un poquito para no llamarle la atención a los Estados Unidos. ¿Usted cree que eso está pasando o deberíamos de aprovechar esta crisis como una oportunidad? Yo creo que hay que aprovecharla. Ahora en Guatemala, uno de los temas que, digamos, se puso sobre la mesa como de los más importantes es el tema migratorio. Y es un tema que directa o indirectamente afecta a toda la región. Todos estamos involucrados. Y ahí invitamos a ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, y ya estamos trabajando un proyecto con ellos involucrando a los países. Y Nicaragua pues nos inspira, porque creo que tiene una situación diferenciada en la región, ¿no? Claro que hay raíces históricas que lo explican, pero yo creo que Nicaragua nos puede ayudar mucho en eso, porque es parte de la región, además. ¿Qué es lo que está inspirando o llamándole la atención desde fuera de Nicaragua? Un país que crece, un país que tiene paz, un país que tiene políticas, un país que tiene continuidad en la acción del Estado, un país donde la relación con los empresarios es una relación envidiada por toda la región. No te voy a hablar de mi país, donde igualmente envidiamos mucho, y es una situación que pocos conocen, o sea, mucha gente no tiene la información. Yo vengo a Nicaragua ahora por segunda vez y ya en esta segunda vez entiendo un poco mejor el país con estas oportunidades que tengo de diálogo con la prensa, con el gobierno, y realmente es algo que hay que difundir, o sea, y este es un rol que tiene la OEI, de compartir las buenas prácticas entre los países, porque hay cosas muy buenas que se hacen, y las hay las malas también, que tenemos que evitarlas, pero aquí hay muchas buenas, que la gente no conoce en América Latina. Sobre todo un aspecto que llama mucho la atención últimamente, en un mundo tan convulsionado como el que estamos viendo, es este clima de paz y seguridad que tiene Nicaragua. Usted viene de Guatemala en este momento, y supongo que la situación de la seguridad la pudo haber vivido en ese país. En este país y en otros países. Hay otros donde he llegado y me ponen escolta, por ejemplo, ¿no? En más de un país. Y aquí pues uno llega al aeropuerto y yo fui recepcionado por un equipo de salud. Inmediatamente, la primera cosa, me sacan la temperatura, a ver cómo está usted. O sea, hay como que nos acoge muy bien, ¿no? Y este clima que se siente aquí en Managua, por ejemplo, eso es algo absolutamente inusitado para nuestra región. Vamos a hablar de cómo veo usted la región centroamericana en este viaje. Tengo una opinión de un televidente, dice: ¿qué opina el invitado que en el departamento más importante del país o más productivo, que es Chinandega, al occidente de Nicaragua, no tiene universidad pública de calidad? Y que dice, ¿cree usted que debería haber un programa piloto de futuro? Porque no se trata solamente de tener una universidad en línea en cualquier parte.
Bueno, esta es una oportunidad igualmente para que se combinen las dos cosas, ¿no? O sea, una universidad en línea también se basa en un trabajo que demanda un polo presencial en la región. Así fue, yo fui rector en una universidad de provincia en mi país, en Mato Grosso, que es un estado de frontera, estamos ahí muy próximos a Bolivia. Es un estado enorme con casi 1 millón de kilómetros cuadrados, pero con una población muy pequeña de 3,5 millones. Entonces la estrategia que seguimos a través de la Universidad Federal fue de poner polos presenciales en diferentes regiones. Teníamos polos a más de 1,000 kilómetros de distancia, que lo articulábamos con el programa en línea que teníamos en la universidad. Y hoy estos polos son campus de la universidad. Uno de estos campos se está transformando en una nueva universidad. Entonces, esta estrategia yo creo que sería muy interesante que se articulara con la universidad en línea como, digamos, la etapa inicial de implantación de la educación superior en una región como esta, por ejemplo. A esto hay que agregar que aquí existe un instituto nicaragüense técnico que es el INATEC. Sí. Ustedes van a hablar con sus autoridades, tienen algunas ideas, han evaluado los programas de INATEC. Estuvimos con ellos ayer, juntamente con el Ministerio de Educación y con CNU. En la tarde estuvimos reunidos con los tres y buscando una articulación entre estos diferentes niveles. De hecho, cuando vine la última vez hace 1 año y medio, menos de 2 años, estuve reunido con la directora de INATEC y tenemos ya una propuesta formulada para la formación técnico-profesional, porque estamos hablando de un país que crece pues tiene nuevas demandas. Seguramente que los empresarios y el mismo sector público necesita técnicos preparados y no solamente abogados, ingenieros y médicos. Entonces ahí también tenemos un proyecto y yo creo que en muy poco tiempo lo vamos a estar llevando a cabo aquí en el país, que ya tiene iniciativas en este campo, pero yo creo que hay potencialidades inmensas ahí. Este año el gobierno de Nicaragua también se ha propuesto, lo ha anunciado públicamente y entiendo que se ha diseminado por diferentes partes, es que quieren incorporar como materia de estudio en las escuelas públicas el emprendimiento. ¿Cómo lo ve usted eso? Me parece estupendo. Aprender, emprender, prosperar. Son 3 consignas que se articulan y por lo que sentí el día de ayer que inspiran la formulación de políticas. El mundo está cambiando, igual Nicaragua está cambiando y la economía cada vez más está basada en las iniciativas que demandan nuevas, digamos, habilidades de los jóvenes en el sentido de trabajar conjuntamente, de tomar la iniciativa, de hablar otro idioma, de ser creativo, de ser innovador, y emprender está justamente ahí. O sea, ya la economía basada en la creación de empleos estables para todos, donde uno se gradúa y se inserta en una compañía, en una empresa, y ya está toda la vida. Este modelo está acabado, ya no existe. O sea que esta iniciativa de los jóvenes, esta capacidad de emprender, pero son capacidades que dependen mucho de las políticas, de las condiciones que se puedan poner desde la formación, desde luego. Por eso la formación en valores es extremadamente importante. No se trata únicamente de preparar a alguien para que pues, emprenda en su favor, o sea, en su propio beneficio, pero que esto pueda repercutir en la sociedad, en su entorno, en su comunidad como un todo. Y eso depende de políticas como esta, o como estas que hemos estado conversando. Pero para empezar quiere decir que hay que comenzar a romper muchos esquemas y de pensamiento. Exactamente, son cambios culturales importantes, ¿no? Pero los jóvenes son muy receptivos, o sea, ellos son los que mejor entienden que estamos cambiando y ellos son los que más quieren cambiar. Nosotros, de las generaciones anteriores, son los que tenemos más resistencia, más dificultad en entenderlo. No quiere decir que basta ser joven para saber qué hacer, pero yo creo que esta experiencia, digamos, este desarrollo histórico que hemos tenido nos abre oportunidades una vez más, ya sea para esta formación en valores, esta formación hacia el futuro, que ya está aquí, el futuro ya ha llegado,
pero también oportunidades de inversiones creativas, innovadoras. Hay mucha gente con mentalidad empresarial que quiere estas oportunidades. O sea que hay que abrirles a todos la oportunidad de estar alrededor de la mesa para llevarlo a cabo. La semana pasada tuvimos aquí en el programa al director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Textiles y Confección, y él resentía que en Nicaragua tenemos poca mano de obra técnica. Muchos quieren ir a la universidad y cuando salen de las universidades no hay en qué emplearse. Y muchas carreras técnicas desocupadas y mano de obra que se necesita, por ejemplo, en las empresas de zona franca. ¿Cuál es la experiencia que usted conoce de otros países más o menos similares con Nicaragua? Mira, hay iniciativas en varios países. En Colombia hay iniciativas muy interesantes en este dominio. En Perú hay iniciativas en el sentido de abrir oportunidad, no únicamente en la capital, pero trabajar donde están las empresas o donde pueden instalarse las empresas, pero con el modelo dual. O sea, la formación que se da en un instituto, que es necesario, con sus laboratorios, su biblioteca, pero que se dé en la empresa. O sea, la formación de la mano de obra directamente. Es el modelo alemán, el modelo dual, por eso le dicen dual. O sea, en la academia, en el instituto y en la misma empresa. Aprender metiendo las manos, haciéndolo. Entonces yo creo que este es un modelo que se podría llevar y depende mucho de, digamos, de la iniciativa de los empresarios también. Y aquí ellos son los primeros en apuntarse. O sea que hay que abrirles la oportunidad para que la certificación se dé de este proceso. Nosotros tenemos un centro de altos estudios universitarios, el CAEO, de la misma OEI, que lleva a cabo capacitación en los países. O sea, nos prestamos porque podemos certificar, pero a la par nosotros trabajamos con las universidades locales para que las mismas universidades o institutos como el INATEC, por ejemplo, puedan certificar y apropiarse de esta experiencia, como traemos también a universidades de otros países. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el doctor Speller para que nos cuente más de lo que hace esta organización y cómo ve el resto de la región centroamericana. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Universidad Humanista te invita a ser parte del futuro de nuestro país. Ofrece las carreras de Administración de Empresa, Contabilidad y Finanzas, Derecho, Farmacia, Ingeniería en Sistema, Técnico en Diseño y Producción de Moda. La Universidad Humanista está ubicada en Jinotepe, frente al Parque Universitario, en Managua, del Comisariato Policial Plaza El Sol, 5 cuadras al norte. Y ahora, estamos en Rivas. Pregunte por nuestro programa de becas. Nosotros tratamos de mantener aranceles populares, pero con calidad académica. Somos el presente del futuro. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño. Y así como imparcial. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Conversamos con el doctor Paulo Speller
de la Organización Internacional Iberoamericana. Hay una pregunta que me acaba de llegar al teléfono, es que en Nicaragua hay muchas universidades privadas. Muchos las descalifican algunos porque les dicen hasta de garaje porque hay tantas universidades privadas. Que puedan recibir equipos de otros países, y eso está dando buenos resultados, ¿no? En nuestra última conferencia que le hicimos en Andorra, que es un país iberoamericano, ahí inauguramos esta plataforma y con resultados muy buenos, y a partir de ahí estamos construyendo lo que podemos denominar este observatorio de buenas prácticas en educación. Entonces en educación, y ahí tenemos programas de formación de maestros, de directivos, de formulación de nuevos materiales, del uso de las tecnologías, las TICs, en educación, que es algo que está creciendo enormemente, no solamente con las universidades en línea, pero en universidades pequeñas, en escuelas pequeñas, ¿no?, de provincia. Hay experiencias en varios países, inclusive con escuelas unidocentes o multiseriadas, pequeñas escuelas con niños de diferentes edades, pero con un profesor nada más, donde se ha llevado experiencias de acceso a Internet para accesar nuevos programas, pero sobre todo de formación de estos maestros para que tengan la capacidad de trabajar con grupos. A veces son escuelas con 10, 15, 20 niños o jóvenes en algunos casos de diferentes grados, pero donde unos se ayudan a otros. Hay experiencias, por ejemplo, ahora con el PISA, examen de evaluación que se usa internacionalmente, donde se ha encontrado una situación en una comunidad autónoma en España, en Castilla y León, que ha tenido los mejores resultados del país. ¿Y cómo? Pues trabajando sobre todo en pequeñas escuelas y articulando las nuevas tecnologías con esta capacidad de gestión pedagógica que tiene el maestro. El maestro es la clave del proceso. Sin el maestro no avanzamos. En PISA, ¿quién tiene el primer lugar? Lo tenía hace algunos años pues los países nórdicos en Europa, y ahora lo tiene Singapur. Y la clave es el profesor, es el maestro. Entonces ahí es donde estamos trabajando fundamentalmente. La mejora salarial de los educadores es una parte fundamental. Es importante, pero no lo es todo, y los maestros lo saben. Lo importante es que se les dé una perspectiva de carrera, o sea, de que pueden crecer, aunque se empiece, digamos, con un sueldo básico de nivel superior. Los maestros ahora tienen formación superior, se les dé esta perspectiva de carrera, se les dé la perspectiva del desarrollo profesional en una misma escuela, y no que estén aquí en 2, 3, 4 escuelas para poder sobrevivir. Un salario más o menos. Exactamente. Entonces, esa es la clave, o sea, que se sientan, digamos, prestigiados, valorizados como profesionales que son. Y creo que, claro, que el salario es importante, pero el salario es importante, pero tiene que estar acompañado de estos otros elementos. En Nicaragua se ha mejorado el salario de los maestros, hay más escuelas, mejores aulas, un poco más tecnificadas. Me imagino que usted está informado de lo que ha hecho Nicaragua en los últimos años. Sí, ha mejorado bastante, ¿no? Y es lo que hablábamos, lo que comentábamos antes. Hay que ver la línea de base, o sea, de dónde se partió, y ahí es donde se ve que va mejorando mucho, ¿no? Y la cobertura es algo que se está poniendo y se está logrando en el país, porque antes la escuela no era para todos, en toda América Latina, y aquí en Nicaragua sobremanera, ¿no? Esos son datos que están comprobados. Ahora que viene usted de Guatemala, y viendo la situación de violencia, criminalidad, narcotráfico, ahora la amenaza de mayor regreso de gente de Estados Unidos a Honduras, El Salvador y Guatemala, ¿este clima de inestabilidad y de violencia afecta en gran medida a la educación? Afecta porque primero hay una inestabilidad también en la población escolar. Si a la gente se mueve, los niños se mueven, un día están aquí, un día están allá, y por eso este tema de refugiados y de migración es tan importante, ¿no? O sea, el niño demanda una situación de estabilidad, de estar con su familia, estar en su comunidad, estar en una misma escuela. Y obviamente que estos países serán
ya lo son los más afectados, ¿no? Que no es el caso de Nicaragua, por ejemplo. Otra ventaja que tiene el país, o sea, la movilidad migratoria pues no afecta tanto a Nicaragua, pero repercute en Nicaragua porque hay rutas y hay presiones que se establecen, y en momentos específicos pues lo hemos tenido también aquí, pues la presencia o la llegada o la presión de llevas de migrantes que llegan de otros países y que quieren seguir para llegar a México y luego irse a Estados Unidos o regresar, que es la ruta inversa que ahora la vamos a tener y la tenemos. Y entonces este es un reto que tenemos con el que queremos trabajar, porque estos niños están fuera de la escuela, estos niños que inclusive en algunos casos, no pocos, pues ya empiezan a migrar sin la presencia de su familia. Bueno, ese es un fenómeno que se vivió mucho el año pasado, al grado que tuvo que realizarse una cumbre centroamericana, vino el presidente, entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a reunirse con los presidentes centroamericanos para tratar la problemática de los niños migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos que iban solos. Exactamente, y ellos demandan una asistencia, ¿no? Una presencia. Ahora, la mejor manera de enfrentarlo tal vez sea precisamente lo que hace Nicaragua. O sea, la motivación para la migración no existe tanto o no existe en Nicaragua como existe en nuestros 3 países que has mencionado, donde pues la falta de oportunidades, de empleo, la falta de seguridad, pues motiva mucho a estas familias y a los niños a irse hacia el norte y a buscar oportunidades, y a su familia misma, muchas veces que ya está allá. Tengo una curiosidad, ahora que usted viene de Guatemala, dice que sintió un clima diferente a lo que se vive en Nicaragua. ¿Quiere decir que usted tuvo que movilizarse en algún vehículo blindado con guardaespaldas por allá? Eso fue en El Salvador, en otro viaje el año pasado, y me lo impusieron, porque llegué y dije, esto pues no me gusta, vamos a llamar la atención, y me dijeron, no, pero es que es necesario, y nosotros lo sabemos, usted no lo sabe, y me lo impusieron, y no fue el único país, también fuera de Centroamérica, también he tenido otras 2 o 3 experiencias en que es una práctica que se le impone a una autoridad que llega de otro país, pero aquí no es necesario. Aquí uno sale a la calle caminando si quiere, pues sin ningún problema. Es diferente. ¿Y Brasil cómo está comportándose en ese sentido en este momento? ¿Ha vivido momentos convulsos últimamente? Muy convulsos, sí. Inclusive en el tema de seguridad. O sea, en ciudades como São Paulo, por ejemplo, o en Río de Janeiro, uno tiene que saber a qué hora, dónde. Ahora con el carnaval, precisamente, uno lo que ve en la prensa son las consignas, o sea, qué es lo que debes de hacer, qué es lo que no debes de hacer para llamar o no llamar la atención. Tuvimos problemas, por ejemplo, durante la Copa, durante los Juegos Olímpicos, de autoridades y de visitantes que fueron asaltados en Río de Janeiro. Entonces es un problema también de mi país. Bueno, no escapamos todos a esa problemática. Tengo una pregunta de un televidente y dice, buenos días, señor panelista, ¿qué piensa usted acerca del trabajo infantil, sobre el trabajo infantil en Nicaragua y en América Latina? Bueno, este es un tema en el que hemos avanzado bastante, ¿no? El trabajo infantil era algo que estaba presente en nuestras sociedades y lo hemos estado erradicando en toda la región. Y sobre todo con el proceso de universalización de acceso a la escuela. Y sobre todo, aparte y además, reforzándolo con programas de fomento. Por ejemplo, programas como el que se introdujo en Brasil, se introdujeron en Brasil, de la Bolsa Familia, la Beca Familia, donde para recibir la beca, empezando que la recibe la madre, no el padre, que es la jefa de la familia cada vez más, pero con una comprobación de que el niño o los niños están en la escuela. Entonces, la medida que se estimula, en la medida que se crean condiciones para que los niños estén en la escuela, pues ya se apartan cada vez más del trabajo infantil. Afortunadamente es algo en lo que vamos avanzando. Bueno, yo creía que solo en Nicaragua las mujeres estaban teniendo mayor jefatura en la familia. Parece que en América Latina los hombres estamos como irresponsables todavía. Desafortunadamente, pero las mujeres son muy responsables y al fin y al cabo la madre es la que tiene los hijos consigo. Muchas veces el marido, el padre, pues migra
Ese es otro fenómeno, en el mismo país o hacia otros países como vimos hace poco. Entonces no está presente en el hogar. Estimados televidentes, vamos a hacer una pausa y regresaremos en el último tramo del programa. Quiero preguntarle a nuestro invitado sobre las políticas de género que se aplican en Nicaragua y otras preguntas relacionadas con este organismo iberoamericano. Ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Universidad Humanista te invita a ser parte del futuro de nuestro país. Ofrece las carreras de Administración de Empresa, Contabilidad y Finanzas, Derecho, Farmacia, Ingeniería en Sistema, Técnico en Diseño y Producción de Moda. La Universidad Humanista está ubicada en Jinotepe, frente al Parque Universitario, en Managua, del Comisariato Policial Plaza El Sol, 5 cuadras al norte. Y ahora, estamos en Rivas. Pregunte por nuestro programa de becas. Nosotros tratamos de mantener aranceles populares, pero con calidad académica. Somos el presente del futuro. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño. Y así como imparcial. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Conversamos con el doctor Paulo Speller, secretario general de la Organización Iberoamericana de Educación, Organización de Estados Iberoamericanos. En Nicaragua, ¿ha podido valorar usted? Tuvimos una presidenta de la República, doña Violeta Barrio de Chamorro. Tenemos una vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, vicepresidentes en diferentes poderes del Estado, magistrados, ministras, vicealcaldesas, alcaldesas. ¿Cómo ven ustedes eso de la política de género de Nicaragua? Bueno, otro ejemplo más de cómo Ahora también Nicaragua... dirigentes empresariales, mujeres que están dirigiendo empresas. También. Sí. O sea, eso posiblemente refleje todo un proceso de construcción de un país, sobre todo en los últimos años, donde se estimula la presencia de la mujer, donde se crean condiciones, porque la presencia de la mujer en la política, en los negocios, en las instituciones, depende mucho de condiciones para que la familia pueda hacerse cargo con este apoyo del Estado sobre todo, pero también de las empresas, para que los niños tengan buena educación, tengan una buena educación preescolar, o sea, para desobligar a la madre, a la mujer, de estas obligaciones, digamos, familiares. Entonces, este es un elemento importante, porque en la mayor parte de los casos es que estas condiciones no existen, y por eso la mujer no está presente en la vida del país y de las instituciones. Un indicador más de cómo Nicaragua va avanzando, algo que nosotros de afuera no lo conocemos. Tenemos que venir, o sea, y hay que difundir más. Por eso, en las reuniones que he tenido ayer, uno de los temas que hemos discutido bastante es de difundir las buenas prácticas que tenemos en este país, porque les interesa a los demás países. Y eso es lo que hace la OEI.
Y a propósito, háblenos de los retos o los desafíos que tiene la educación en América Latina en estos tiempos. Bueno, el reto más grande que teníamos y que lo vamos logrando es la universalización del acceso. Todos los niños y todos los jóvenes a la escuela. En secundaria todavía hay retos y vamos creciendo, pero hay que meter el pie al acelerador. Pero el tema ahora es el tema de la calidad. O sea, en las encuestas, en las evaluaciones que hacemos, ya sea en la región o en el plan mundial, pues nosotros somos los últimos del mundo, nosotros los latinoamericanos. Ahora República Dominicana se sumó a PISA y ¿cuál fue el resultado? El último de todos. ¿Qué tiene una ventaja en el sentido? Mira, ahora sí sabemos. Ya. En ese indicador, ¿cómo está Nicaragua? Nicaragua también, todos tenemos dificultades. Nicaragua, Brasil, Argentina, inclusive Chile, que estaba más avanzado. O sea, disputamos los últimos lugares, así es como estamos, ¿no? Entonces, pues tenemos que avanzar. Ahí es donde está el reto, la calidad de la educación, pero la calidad en términos no únicamente de los resultados en ciencias, en matemáticas y en lenguaje, que son importantes, pero sobre todo de la pertinencia de la educación. Como usted decía, o sea, este joven que va a una universidad de garaje, sale con un diploma y luego, ¿qué hago con esto? Pues nada. ¿Cuál es la pertinencia de esta formación? Ninguna para el país, ni siquiera para él individualmente, porque no logra emplearse. Entonces, esta pertinencia, esta calidad de la educación, y aquí tenemos programas, ya sea la lectura, que cada vez menos los jóvenes pues se aventuran por la lectura, ¿verdad? Leen mensajes cortos en WhatsApp y en Facebook, pero no va mucho más allá de una página. Bueno, entonces, lectura, matemáticas. Las matemáticas tenemos programas extraordinarios porque es uno de los retos más grandes que tenemos en la escuela. Todos le temen a las matemáticas. Hay que buscar nuevas formas de organizarse el trabajo pedagógico en la escuela, que estimule al joven, que use sus móviles, que use las tecnologías, que salga fuera del entorno del salón de clase. ¿Deberíamos de usar más o aprovechar más el Internet para mejorar la calidad educativa? Muchísimo más. En algunas escuelas, en algunos entornos todavía tenemos el maestro que dice, en mi aula no se usa el móvil, no se usa el celular. Y cuando vemos el potencial, cuando muchas veces en algunas situaciones todos traen su celular, hay que usarlo, saquen sus móviles. Vamos a hacer una encuesta, un trabajo de grupo ahora sobre tal tema. Métanse ahí nomás a investigar tal cosa. Va a investigar 10 grupos y en 15 minutos, a ver, lo reportan. Eso crea una dinámica completamente distinta del maestro que está ahí en el pizarrón escribiendo y él pensando que los alumnos están copiando, porque ni siquiera eso ya lo hace. Escribe algo y de repente sale uno del fondo y dice, maestro, ya no es así. Aquí me dice Google que eso que dice usted, esto ya no sirve. Ya ha cambiado desde hace tiempo. Entonces, esta dinámica, pero claro, el maestro tiene que estar preparado para hacerlo, porque a veces ni siquiera maneja bien la internet, no maneja bien las tecnologías. Entonces hay que darle esta seguridad al maestro para que lo pueda hacer. Por eso la formación de maestros en todos los sentidos, la formación continua, permanente, la actualización es tan importante y es en lo que estamos trabajando. Es decir, la ciencia, la tecnología tiene un peso fundamental en la educación. Muy ¿O bien. debería? Debería y tiene. Aparte de eso, también trabajamos con programas de movilidad de científicos. O sea, la ciencia, uno puede decir, bueno, para América Latina, en Centroamérica no tenemos instituciones pertinentes, pero hay que darle oportunidad a nuestros profesores de la universidad, a nuestros científicos, para que vayan a los centros que tenemos en América Latina incluso, pero que se reportan a otros centros del norte. O sea, hay centros de investigación en Chile, en Brasil, en Argentina, en Colombia, que se reportan muy bien, se relacionan muy bien con Japón, con Estados Unidos, con Canadá, con España, pero no con sus vecinos. Entonces ahora estamos poniendo un programa de movilidad que le llamamos Laboratorios Iberoamericanos, para abrirle la oportunidad a nuestros profesores y científicos para que vayan, conozcan y establezcan relaciones
con estas instituciones de la región iberoamericana. En su agenda en Nicaragua, hoy se reúne en la Universidad UNAM. Exactamente. Vamos a firmar un convenio para que impulsemos e iniciemos este programa de movilidad, el Paulo Freire. ¿Qué es el intercambio? El intercambio de estudiantes de pregrado para que los jóvenes nicaragüenses puedan ir a España, a Brasil, a Colombia, a Argentina y recibir estudiantes de estos países para un periodo académico, un semestre, un par de meses. ¿Y qué más le falta en su agenda? ¿Con quién más va a conversar o qué otros acuerdos va a firmar? Vamos a estar también con los embajadores de la Unión Europea, porque la Unión Europea nos apoya en varios programas. La OI está certificada junto a la Unión Europea para llevar programas y tenemos financiamiento en algunos casos, como para este programa que le comentaba de los laboratorios iberoamericanos. Entonces vamos a estar con el embajador de la Unión Europea, vamos a estar con el embajador de España. España está retomando iniciativas muy importantes a través de su agencia de cooperación, la ECID, y nosotros somos parceiros, trabajamos juntos con la ECID. Entonces vamos a estar con la embajada de España también, ahí vamos a estar con el equipo de la Oficina Técnica de Cooperación, viendo justamente estas sinergias y en qué más podemos trabajar, más allá de los programas que ya llevamos con ellos, como en la alfabetización, por ejemplo, que tenemos un gran programa de la cooperación española que lo llevamos aquí en Nicaragua. Sí, la Unión Europea, hay que reconocer, se ha convertido en un socio muy importante para el desarrollo de Nicaragua. No solamente en cosas de infraestructura, sino también en la parte educativa. Sí, ahí tenemos varias iniciativas y la Unión Europea pues está dispuesta, digamos, a conocer las prioridades que las define el país, no la Unión Europea. O sea, según las prioridades que el gobierno del país establezca, y ahí es donde abrimos estas oportunidades que las hemos estado discutiendo el día de ayer con Educación, con CNU y con el INATEC. Bueno, ojalá que la próxima vez que le toque venir otra vez a Nicaragua, vea cambios importantes. ¿Cómo no? Ojalá. De eso se trata, de avanzar todos los días, ¿no? Por ese camino vamos. Doctor Pablo Speller, muchas gracias por habernos acompañado y bienvenido al programa a Nicaragua. Muchas gracias por sus aportes también al país, los nicaragüenses se lo agradecen. Muchas gracias al doctor Pablo Speller, quien es el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. Ustedes, estimados televidentes, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de la semana. Nos veremos en otro programa el próximo lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Esto fue Informe Pastrán TV con la